Una gente divina con Carolina Goñi. Hola, ¿Cómo Vicky? estás, Bella? Bien, ¿y vos? Bien, también. Y con Jorge Martino, un amigo de la casa también. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Esta semana han podido elaborar el colectivo cultural. Espera que yo ¿dónde dejé mi manifiesto? Acá está. Han logrado elaborar un manifiesto con respecto al desarrollo de las políticas públicas, culturales y educativas que se pretenden para Río Tercero. Digamos, esto está cerrado, este manifiesto, se puede seguir trabajando, chicos. Cuéntenos. No, claramente no está cerrado. En realidad, el manifiesto es como surge de un proceso que venimos haciendo hace rato ya, digamos, como empezamos a sumar como voluntades de querer consensuar algunas ideas, y surge como registro de una asamblea ciudadana que tuvimos hace unos días atrás, unas semanas atrás, y en esa asamblea, bueno, participaron muchos vecinas de la ciudad, manifestando así sus intenciones de querer aportar a como este proyecto colectivo, digamos, que nos dimos a llamar así, como colectivo educativo cultural. Y de ahí surge este manifiesto, como de esas ideas que se fueron virtiendo ahí en esa asamblea ciudadana participativa, digamos. Y fuimos como recolectando esas ideas y redactándolas un poco. Nosotros le dimos un poco de forma y quedaron como en esos 4 lineamientos. Bien. Que son los lineamientos de los cuales partimos para discutir políticas de Estado. Bien, a mí una de las que más me interesó para que desarrollemos hoy es la necesidad impostergable de lograr una descentralización del Estado con lo que se refiere a la cultura, a la educación. ¿Descentralizar es terciarizar? No. Descentralizar significa que, en definitiva, abrirse a la democracia participativa, a la participación popular. Bien. Es decir, que no se decidan cosas como históricamente ocurre, pasan en todas las administraciones. Muchas veces ocurre que 3 personas deciden una política, ¿sí?, ya sea de obra pública, claro, de lo que sea, dentro de una pieza, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la gente, que es la que siente, en definitiva, lo que ocurre en sus carencias, en sus falencias, en lo que sea, después se la tiene que llevar o la tiene que mamar, estando o no estando de acuerdo. En el tema de la cultura y de la educación, es una cosa porque aquí no hay una idea, si nosotros tenemos que desarrollar una nueva cultura. Si bien vos decías recién, ella planteaba claro lo de la asamblea, más allá de los nombres, hay un eje sin ninguna duda, podríamos decir, de características progresistas en esta historia, de que la cultura es un patrimonio, y lo dice la Carta Orgánica, de todos los ciudadanos, y todos tienen el derecho y acceso con diferentes ítems, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, cultura y educación, digamos. Y la cultura y la educación. Entonces nosotros, el tema es decir, si queremos realmente desarrollar un proyecto y un proceso, esto es un proceso. Claro, es un proceso. Hacia adelante, cultural, no lo podemos hacer sobre la base de 3 o 4 ideas. Bien. Es decir, si bien hay lineamientos generales, entonces es la gente la que tiene que tomar este proceso y este proyecto, y de allí un poco es donde salen. Porque hoy ¿cómo está la realidad? Hoy estamos en un proceso educacional y cultural en Río Tercero donde es estanco y es así. Es decir, a ver, el conservatorio, su historia. El Spilimbergo, su historia. Uh-huh. La biblioteca, lo suyo. El Estado, con su área de cultura, en lo suyo. Sí. Los artesanos, en lo suyo, digamos. A mí, ¿qué me pasa como ciudadana y también como consumidor de esto? Porque a veces no siempre vos sos el artista o sos el que quiere vos hacer la manifestación. Yo en este caso quiero consumir uh-huh. todo esto. Digamos, me gustaría que en vez de que cada uno esté en su claustro, que esté en la calle puesto esto. Sí, claro. Para agarrarlo, ¿entendés? Para buscarlo. Viste que vos recién dijiste sobre la descentralización uh-huh. del Estado, y es importante algo que dijo Jorge con respecto a la participación ciudadana. A mí me parece ese punto es central, porque esto que estás diciendo ahora es
es considerarnos ciudadanos empoderados dentro de los lugares en los que pertenecemos. Bien. Y ya sea yo estoy siendo parte del Cóncer o del Alino o del Nodo Urmay, o sea, de distintas instancias que hacen a la cultura, si se quiere, pero siendo ciudadano y considerándome partícipe en las decisiones culturales, bueno, eso articula inevitablemente, transversalmente todas las áreas, ¿no? Bien. Es decir, cuando pensamos en la descentralización, no pensamos en la descentralización de la burocracia del Estado, ¿no? Bien. Porque vos podés poner oficinas cerca de los barrios y ahí estás descentralizando burocráticamente el Estado. Nosotros pensamos en una cultura ciudadana participativa. Entonces, que el que decide la política esté de la mano con aquel que recibe y es receptor de esa política. Y que empecé a entender el pulso en materia educativa y cultural. Por ejemplo, para los niños pequeñitos, hasta los 5 años, suponte, o lo que le llaman primera infancia, no hay absolutamente casi nada para desarrollar, casi nada, así te lo digo. En materia cultural, la biblioteca nada más hizo este año en un momento de sus festejos algo para niños muy pequeñitos, pero no hay algo de acceso así que uno pueda acceder toda la gente, me refiero. No estoy en contra de lo que se puede pagar, porque también de eso tampoco hay mucho, ¿eh? O sea, decir, bueno, el que paga una entrada o paga una clase, ¿me entendés? Pero tampoco hay mucho y está todo, o desconocemos, ¿viste? Está como sectorizado. Y en los barrios no sé qué llegada hay, cero. No. ¿O no? Sí. Lo que pasa que acá me gustaría que aclaráramos un concepto. La cultura y la educación, pero supongamos vos estás hablando de cultura, no es solamente el consumo. Claro. Cultura. O sea, la Carta Orgánica lo dice claramente. Y si vamos al concepto de cultura, ¿qué es? Es la forma de ser de un pueblo. Entonces, hoy nosotros, más allá de los distintos, la escuela de arte, el conservatorio, que tienen características personales y siguen haciendo esto, la biblioteca, comenzar a entender la necesidad de trabajar. Muchas veces va a ser necesario hacerlo en red y otras veces de que todos estos agentes culturales vayamos a comprender hacia el final un proceso de desarrollo. ¿Desarrollo en qué? ¿Qué cultura tenemos? Tenemos una cultura ambientalista, tenemos una cultura de basural, tenemos, es decir, ¿me entendés a dónde quiero llegar? Puedo dar mil ejemplos. Sí. Entonces, la cultura es lo que nos va formando y nos va haciendo, más allá del hecho de la contemplación. Miren, chicos, tal vez yo estoy súper equivocada, ¿no? Pero estamos cerca de las puertas del Nodo Urmay. Me parece que este manifiesto, si el que está escuchando quiere entenderlo más rápidamente, es como el Nodo Urmay. Pues el Nodo Urmay es una expresión cultural y social horizontal, digamos, sin intervención del Estado. Pero no, ¿qué me refiero con esto? A que no está presente también la municipalidad, están presentes otros estamentos y otras instituciones, algunas del Estado, algunas privadas. Pero el Nodo Urmay genera algo que hace que todos estemos juntos esos días. O sea, la persona del barrio que le gusta el folclore, a la persona que nunca fue, a los niños, a los viejos, a los más grandes, a los que nos gusta el rock, a los que no tanto, los artesanos, es decir, se genera un clima cultural que me parece que es a lo que deberíamos aspirar. Lo doy como un ejemplo para entender este manifiesto, sí, ¿no? Pero tal cual, y es un buen ejemplo, me parece, porque yo considero, o un poco charlamos también dentro del colectivo, que el espacio público es el espacio que nos contiene a todos y es lo que hay que fortalecer, porque creo que también todo lo que sucede en el espacio público, desde lo simbólico y desde lo material también, después se traslada al ámbito de lo privado, si se quiere, ¿no? O sea, pero las grandes transformaciones vienen desde el espacio público. Y me parece que generar lugares donde nosotros podamos fortalecer lo público, lo que es de todos, el espacio que construimos en base a la participación de cada uno, ese fortalecimiento hace que tengamos una mejor democracia, básicamente. No es ni siquiera mejor cultura ni educación, mejor democracia, que es eso lo que apuntamos, ¿no? Al fin y al cabo, creo, si leemos el manifiesto, en el fondo es como transversal la idea de hacernos mejor, pero mejor dentro de este sistema que tenemos y que tenemos que cuidar mucho, que es nuestro sistema democrático, digamos, básicamente. Me gusta esto, como lo explica, me gusta cómo van. ¿Y la convocatoria qué tal fue en la asamblea? ¿Cuánta gente hubo? Bueno,
Hubo aproximadamente 60, 70 personas, así que fue buena, o sea, la verdad que nosotros... bien, es un estamos montón, contentos, es sí, un montón de sí, gente, sí. te digo. Y gente que ha quedado comprometida también. Hemos formado como nos hemos sumado a un grupo que nosotros teníamos de difusión, de WhatsApp, digamos así. Y bueno, ahí estamos trabajando, digamos, sobre los documentos y sobre el manifiesto. La idea que tenemos es que el manifiesto, obviamente, esto que dijimos al principio, no es nada acabado, es todo en construcción. Bien. Y es juntar como firmas, así, digamos, para que ese manifiesto quede como una base sentada, que nosotros la intención es presentársela al intendente electo y al Consejo Deliberante, digamos, como piedra angular de las nuevas políticas de Estado que puedan asumir las responsabilidades, los que tengan responsabilidad sobre eso. Bien, lo que sí me da la sensación... Si me permitís, sí, para Jorge. irme de ese punto, fue algo muy interesante de esa convocatoria, porque, y capaz que se fue entendiendo lo que esta idea primaria de colectivo, de agrupar y de hacer un proyecto como una política de Estado, fue bien recibido. Porque ninguna de las personas que yo recuerde que estuvo allí fue con una crítica o una queja. Bien. Sino que fueron siempre diciendo, tendríamos que hacer tal cosa, claro. a mí me interesa tal cosa, ¿por qué no hacemos proactivo? Y entonces ahí está el quid de la cuestión. Cuando vos abrís la participación, vos vas a encontrar un potencial extraordinario en la gente que le interesa totalmente. el tema, por supuesto, y eso es lo que necesitamos. Es que no es un tema que no le pueda no interesar a nadie. Bueno, hay gente que le puede Porque interesar otra cosa. la educación y la cultura, pero es que eso te trae todo. Porque Exactamente. está ligado a la salud, está ligado a Derechos la que mejor calidad de traccionan al vida, está ligado a todo. al medio ambiente. ¿Una cultura para la paz o para la violencia? Con los grandes Claro. problemas que hoy tenemos de la violencia. Claro. Porque acá, después, en el proceso, vos vas involucrando. Y no también solo cómo agentes la culturales, educación sino, genera y violencia, claro, separación hoy en Río Tercero, Sí, sí. de la escuela nomás, digamos. No es lo mismo un pibe de la escuela privada que un pibe de Bueno, la escuela de barrio. Eso que estés diciendo vos, Vicky, digamos, nosotros entendemos la cultura y la educación en clave de derechos humanos, ¿no? Claro. Entonces, entenderlo en clave de derechos humanos es fundamental y es definitorio, porque ahí podés comprender los circuitos de desigualdad que existen. Pero mirá lo en que el plano educativo y cultural te también. digo, ¿no? hay una locura sustancial hoy que se ha vuelto que los niños van al jardín desde los 3 años, pero no hay dónde meterlos públicamente hablando. Es decir, hoy un padre con 2 o 3 niños y no tiene acceso a la escuela que le corresponde por zona, ¿qué hace esa persona? ¿Cómo paga 3 cuotas? O sea, ¿me entendés? El elegir un colegio privado es una cuestión ya personal de familia. Ahora, no puede ser el Estado el que te orille. O sea, hoy máximo, por ejemplo, mi nieto no tiene lugar en ningún colegio público. No hay espacio. Está bien, y ese es un problema, pero aparte vamos más allá. Nosotros, por el hecho de haber trabajado en organizaciones sociales, la Luciana, qué sé yo, vos tenés chicos que no empiezan la escuela porque no tienen útiles, por ejemplo. una zapatilla o una mochila. Claro, lógico. Y aquí el tema es el siguiente, el Estado es, por la ley, ¿no es cierto?, de educación, el que planteó la educación primaria y secundaria Sí, señor. en forma obligatoria, pero es obligatoria, el Estado se lo propone como obligatorio. Ajá. Entonces, el tema es que cuando hablamos de la cultura es esto, que por ahí no lo tenemos en cuenta. Lleguemos a una cultura donde entendamos que esto, por ejemplo, en una situación de crisis no puede ser una variable de ajuste. Es decir, no puede Estoy un de niño acuerdo. no ir a la escuela, supongamos que tampoco son tantos casos, pero en una ciudad como Río Tercero, 500 mochilas, 500 carpetas, ¿no es cierto? Que esto también, digamos, uno ya los tiene más o menos digitados, los sectores más vulnerables. En una ciudad de 50.000 habitantes, No se te puede ir de las manos, no se te puede ir de las pasar, manos. claro, no puede Por pasar. allí puede el Estado articular No, pero no con puede sectores pasar, estoy de privados, acuerdo. gestiones y Ahora toda vos una me serie de decís, cosas. bueno, el Gran Pero- Buenos Aires, bueno, no sé, pero acá en Río Tercero... Claro. Pero alguien se pero- tiene que espantar culturalmente, si culturalmente lo asumió, ¿no es cierto?, que un niño no puede dejar de ir a la escuela por ese tema. Sí, pero hay algo que es todavía más problemático, que es que la lógica de desigualdad muchas veces no vienen desde la materialidad, o sea, porque por ahí tienen acceso, por Es ejemplo... barrial nomás, es Sí, barrial. es decir, por ejemplo, los chicos están en la escuela, están ahí, pero en el espacio público muchas veces sucede que están
contenidos sin ningún tipo de educación de calidad ni de posibilidades de leer un de libro, proyectivas. Correcto. Y eso también es desigual. de conocer la pinturita X, no sé, que otros colegios cual. sí tienen, ¿entendés? O sea, y por ejemplo, lo llevamos a la salud. Te da una tan tremenda depresión ir a ese hospital en el abandono que está edilicio. Y no me digan del hospital nuevo, porque yo hasta que venga el hospital nuevo, no sé, se enferma mañana, todavía no está el hospital nuevo. Pero, ¿por qué no se puede tener una injerencia culturalmente sobre eso? ¿A qué me refiero? A que, bueno, las sábanas, no sé, que tengan una pintadita, no sé si me entiende, me va a parecer una boludez, pero algo que, una pared pintada, Está encima bien. que estás enfermo, no es lo mismo que una pared descascarada. Está bien, pero hay temas, estoy de acuerdo. Y pero que también la cultura y la educación pueden tener injerencia sobre la salud, desde el ángulo que se puede, irle a leer cuentos a los niños internados, ¿me comprendes? O sea, digo por total- decir, total- si Lo no... que pasa es que si vos pones a la educación, a la cultura y a la salud en clave de derechos humanos, todo cambia. Todo Exacto, cambia. exacto. Deja de ser dentro de la lógica de consumo para convertirse dentro de la lógica de sujetos de derecho. Entonces, todo empieza a ser distinto. Todo lo que vos decís tiene otras variables entran en juego cuando se cambian las lógicas del cual el Estado mira las cosas también, ¿no? Ahora, chicos, yo todo esto, a mí ustedes saben que yo tengo mucho compromiso con esto desde este lugar sí, lo y sabemos. de mi vida personal. Sí. Digamos. Ahora yo le pregunto, ¿ustedes creen que le van a dar bola en serio a esto? ¿O después vamos a terminar en la fiesta del 9 de septiembre trayendo un pendejito de turno y ahí hacemos una fiesta masiva y estamos todos felices? Bueno, Mira. yo creo, como dijo Caro, que esto es un proyecto, ¿no es cierto?, de política de Estado que por eso involucra a tanta gente y tanta participación en tratar de entender hacia dónde hay que ir en la política inclusiva, en la igualdad de oportunidades. Pero viste que los que gobiernan Sí. no le dan ni pelota a Bueno, lo que pero la gente también le quiere. sirve al Estado para entender, y yo celebro que hayan pedido este proyecto, cuando lo hizo Marcos, porque él no sabía qué íbamos a hacer. Entonces, y nosotros en ese momento decidimos que si no estábamos nosotros era muy difícil que alguien lo hiciera, porque te digo más, y lo digo con conocimiento de causa, yo creo que se pueden hacer muchos proyectos en distintas áreas, pero son titulares, vamos a hacer un geriátrico, vamos a hacer... Ujú. Esto tiene unos lineamientos absolutamente claros y es un proyecto muy profundo y muy amplio, ¿no? Esto no quiere decir que en 4 meses tiene que estar. No, Simplemente no, digo esto, comprendo cuando que vos es hablabas del hospital recién. Acá el tema es el gran problema, la problemática que viven los niños, los jóvenes, la gente, la problemática de la violencia en las escuelas. Tremendo. Y lo sabemos, y aparece un videíto donde No, y la aparte- problemática del consumo. Nosotros no vamos a decir, vamos a resolver el consumo en el tema de las adicciones. Pero ¿qué hacemos entre todos culturalmente para generar debate, para generar espacios, talleres, donde esto, ¿no es cierto?, se promueve y se promueve en las escuelas para llevar conciencia? Bueno, ahí yo quiero meter algo, ¿no? Dale. Si me dejas. Vos dijiste recién algo, vi que lo diste como una certeza, es decir, los políticos no escuchan lo que la gente quiere, pero yo voy a dar vuelta a la frase, voy a decir, ¿qué quiere la gente? Ese Bien. sería el punto. Y en ese sentido, es lo que vos decís, para mí el consenso ciudadano es la base para generar cualquier política de Estado, porque hay que arrasarlos a los sujetos políticos, a los políticos, digamos, ¿no? Al funcionario. En el sentido que si vos generas un consenso de tal manera que no puedan dejar de oír la voz, porque hay entre los ciudadanos empoderados en sus funciones como ciudadanos, se han juntado y han decidido ir para un lado. El funcionario político tiene que ser un sujeto que ejecute eso. Bueno, lo que pasa es que venimos de un tiempo en Río Tercero, no me quiero hablar de toda la Argentina porque viste, nosotros vivimos acá, en donde la gente es indiferente y dejan que los administradores de turno hagan y deshagan, digan en campaña una cosa, después, bueno, no llegué, ¿qué querés que haga? No hay plata, o desarmar cosas que están armadas ya. Bueno, venimos como en esa onda, vamos a reconocernos que somos un poquito mediocres en Río Tercero también, porque no le estamos exigiendo como corresponde, porque
hay una premisa que la vamos a trabajar mucho más el año que viene acá en Las Moscas, pero algo que nos tenemos que dar cuenta, que el poder no está en el que fue elegido en las votaciones, el poder está en la gente. Entonces, lo que vos decís me encanta a mí, yo estoy de acuerdo, Caro, pero se lo tenemos que hacer entender a la gente, y los políticos son habilidosos. Ferrer es habilidoso, como todos los demás, para enroscarte la víbora, después decirte, sí, esto está perfecto, lo hacemos una ordenanza y marche preso y no cambia nada. A eso voy yo. Está bien. Cuando lo tengamos que llevar a la práctica. Yo creo que hemos llegado a un punto en este país, ¿no es cierto?, superando sucesivas crisis históricas, pero donde estamos muy mal. O sea, realmente muy mal en valores, en un montón de cosas, de la economía, la política. Estoy de acuerdo. Entonces yo creo que, y fundamentalmente aquellos políticos jóvenes que son vanguardia, ¿no es cierto?, que hay que empezar... Sí, pero no son rockstar, tienen que entender que claro, tienen que tienen trabajar para administrar, por eso, y por ahí logran llegar a ser estadista alguno. Eso es lo que voy a lo que vos estás diciendo. Ya no es administrar lo que hay, sino es crear. El Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, decía, o creamos o erramos. Hoy ha llegado la etapa en este país de la creatividad para poder salvarnos entre todos. Porque si no, se creen que algunos se salvan solos y los demás se van a vivir en carpa. No es así. Tenemos que lograr una calidad de vida, una vida digna para la gente, una inclusión absoluta, y los políticos tienen que, y más políticos jóvenes, tienen que entender que ya no se puede seguir con prácticas arcaicas y prácticas viejas, y en una mesa de debate, de diálogo permanente, lograr entender que hay que abrir la cancha y sumar a la gente a la participación, porque cuando la gente se involucra en lo que te dije antes, es un potencial de movilización que no lo logras en otro. No lo detenés, está bien. Sí. Nosotros en realidad todo lo que estamos haciendo está basado en una serie de principios que son interpeladores lo que tenemos actualmente, ¿no? O sea, que te incomodan de alguna manera. De hecho, no sé tu vida, pero la vida mía por lo menos se ha visto modificada con todo este proceso tremendamente. Porque te pones en lugares incómodos, porque la gente que está al lado tuyo de repente se da vuelta y dice, ¿para qué haces esto? Mirá, ¿dónde te expones a ciertos lugares que son realmente incomodantes? Pero bueno, yo creo, lo voy a hablar en términos más personales, pero seguro que es colectivo, digo, tenemos la convicción de que tenemos que construirnos como sujetos ciudadanos, porque si no, todo esto arrasa todo. El neoliberalismo es un proyecto de arrastre, de arrasamiento, de dejar tierra arrasada. Entonces, si los sujetos ciudadanos se empoderan, bueno, nadie lo va a hacer por nosotros. Y estamos en este momento del mundo en donde un poco lo que decía Jorge, o nos salvamos como hermanos, o nos morimos como tontos. Bueno, así. Ese me parece que es el fundamento, porque usted me dice, en la asamblea fueron 70 personas, 80 personas. Es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que este colectivo cultural, este manifiesto, este proyecto de política de Estado cultural y educacional en Río Tercero, no lo pueden hacer individualmente. No puede venir fulano, sutano, Caro, Jorge, Biglieca, digamos, individualmente. El que quiera trabajar hoy individualmente se tiene que ir. Claramente. Que se quede haciéndolo en casa. Porque, y fíjate, en eso estoy de acuerdo contigo, de que ya no tiene ningún sentido sostener el individualismo, porque no se logra en realidad nada. Nunca lo tuvo, pero bueno, pero ¿viste? Por ahí querés probar, pero nuestra cultura democrática es personalista, sin verticalista, duda. Sí, ese es el gran problema. Y eso es algo que tenemos que deconstruir. Eso es una gran deuda de nuestra democracia. Pero yo te quiero decir, acá por ejemplo digo acá como en cualquier lado, y traemos, qué sé yo, un grupo, lo paga la agencia de Córdoba, traemos otro, hacemos, pero un proyecto de cultura, de la cultura del disfrute, de todo y de todos los días, la contemplación, como vos decías. ¿Cómo vamos a tener nuevos pintores o escultores si en los barrios no sabemos si tenemos chicos que son escultores o pintores, ¿me entendés? Sí. Eso no es como sin razón. Aparte que viven en el barrio prácticamente todo el tiempo de su vida. Hay chicos de los barrios que yo te puedo que decir, no vienen al centro, pero estoy de acuerdo. Esas 6 meses y agradecer que la policía lo dejó de perseguir.
conseguir. Yo lo he visto eso en Río Tercero, pero yo he hecho quilombo con eso. Si ustedes qué hacen acá, si no tienen que venir al centro, a la policía si se lo Y con la te Luciana cuento una también, anécdota ¿no? que quizás sea una manera, ¿no es cierto?, de dar un ejemplo. Cuando hace muchísimos años en la Biblioteca Urquiza que participábamos, te estoy hablando como de 20 años, se había armado una subcomisión de música y de cine. Entonces nosotros teníamos proyector y teníamos película y pasábamos, ¿no es cierto? Y por ahí nos empezamos a cuestionar y a plantear, porque la gente, evidentemente, iba muy poco, y gente de acá del centro. ¿Y por qué no podíamos? Y la gente de los barrios, y entonces llevémoselo a los barrios. Y llevárselo a los barrios era generar un fin de semana con el centro vecinal del barrio, una propuesta donde llevamos la película, el proyector, Seguro. y yo te puedo asegurar que ibas a tener el salón lleno. ¿Te das cuenta? Seguro. Entonces, después, por estas cuestiones, ¿viste? De que estos son generalmente trabajos voluntarios, de la gente que se suma, no se cansan y no se pueden hacer. Pero esta es una propuesta. Te das cuenta que se genere, lo que se genera acá, ver la posibilidad de generar. Porque también convengamos que nadie te reclama lo que no conoce. Y sí, claro, porque los Entonces, derechos se tienen que hacer claro, conocer. Cuando vos y concientizar nunca en tuviste eso. acceso a una buena calidad de educación, nunca tuviste acceso a una buena aula, digamos, climatizada, porque varias veces me lo he planteado a lo largo de toda la educación de mis hijos. ¿Por qué las aulas tienen que estar asignados de calor o muertos de frío, los chicos? O sea, son muchas horas que pasan en la escuela. Tiene que ser un lugar que, viste, que sea práctico. Lo que pasa es que son muchas escuelas, siempre existen problemas, el calefactor que no prende. Y bueno, pero las cooperadoras, los padres, hay que pelear por eso, mi amor. ¿Y qué es lo que No estamos todos hablando? podemos Generar la venga. participación, Bueno, por eso digo generar la que es un error de la participación. democracia entender que el sistema funciona si el Estado funciona. Claro. No, es es un la error. gente que claro, tiene que es el funcionar. ciudadano. El Estado tiene que El aportar ciudadano, todo a mí me lo que gusta- puede. Por eso decíamos recién, no puede ser, cuando decíamos esto, para que no se equivoque, que alguien piense que le va a estar regalando plata a alguien, no puede ser variable de ajustes, que es bueno, si nosotros tenemos en nuestra cabeza, como en otros países ocurre, que no puede ser que un niño no esté en la escuela, ¿no es cierto?, porque, digamos, tiene un problema de útiles, bueno, habrá que buscar la forma, y si hay que hacer dejar un pozo en una calle, y habrá que confiar en que no se puede hacer las dos cosas, hay que tener claro que esto... ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las prioridades? Claro. Esto no se puede dejar de Está lado. bien, ¿Me está explico? bueno. Yo tengo una amiga maestra que es una gran maestra, una gran docente, porque bueno, viste, mucha gente también ha estudiado de docente porque como una salida laboral nomás, y otra gente que tiene una vocación, que no es la mía, claro. ¿Te imaginas a mí de maestra jardinera? No, A sopapo limpio, mira. Pero bueno, mi amiga siempre dice, lo único que se necesita es un cuaderno y un lápiz. Profesores de periodismo. Nada más, ni la mochilita, ni la carterita, ni la cosa de moda, nada. ¿Entendés? No, yo no puedo enseñar nada. Yo soy lo menos didáctico que existe, porque no tengo paciencia, Jorge. Si vos sabés que no te iba a decir no te tengo paciencia, no tengo paciencia. Chicos, gracias, Bueno, gracias por el tiempo, por el espacio. Gracias. Y los invitamos a participar, a todos los que nos están Por escuchando, supuesto, a todos y a todas. tiene que haber compromiso porque si no, chao, se los llevan puesto. Sí. Esto hay que entenderlo así, Caro. Bueno. Gracias por el espacio. Simplemente que la gente que se entienda el mensaje que queremos llevar, ya sea a la gente, ya sea a los dirigentes, de que en un estado de transición es necesario comenzar a armar dentro de esta cultura, digamos, tan de patas chuecas que muchas veces tenemos, ir armando un proceso y una cultura diferente. Que se respete la ley. De consensos democráticos. De consenso y de democracia, sin duda. Bueno, muchas gracias por venir a Las Gracias. Moscas No Pagan Peaje. Gracias Ahora me van a a vos. tener que dar un segundo Mirá lo para te voy que a decir. cerremos. Gracias a vos que siempre estás. Ay, qué lindo. Y a todos los que me conocen, Gracias. te faltó.